bienvenidos a una misión más de este espacio dedicado a analizar pues, la realidad y todos los aspectos que tienen que ver con el estado de Hidalgo y por eso su nombre de Hidalgo hoy. Como todos los martes, me da mucho gusto saludar a mi compañero, amigo y conductor de este espacio, Enrique Lascano. Enrique, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Me da gusto saludarte y saludar a quien nos acompaña en este espacio. Y bueno, hoy vamos a tener, mire, hablar de cultura siempre es un tema muy grato, siempre es una buena noticia. Hoy vamos a hablar, digamos, entre otras cosas, de el oficio de escribir, ¿sí? Y la práctica de leer. Siempre que uno escucha a alguien expresarse con mucha claridad, Miguel, pues uno adivina que la gente en porcentaje muy alto habla como escribe o como lee, que es una Exactamente. realidad. Y hoy vamos a hablar con un hombre que lee y escribe muy bien, ¿sí? Y que es Así aparte un hombre es. muy ligado a Hidalgo y a su cultura. Así es, como tú lo mencionas, cuando uno escucha a una gente que no puede hablar bien o no se puede expresar bien, pues es muy difícil que lo haga de manera escrita, ¿no? Y viceversa. Y precisamente hoy vamos a hablar un poco de literatura, vamos a hablar un poco de libros, de cultura, y en el contexto de la presentación de uno de estos libros de nuestro autor, que va a estar con nosotros en unos momentos. Es el escritor sevillano, avecindado en México ya desde hace muchos años, muchos de ellos viviendo en Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, Manuel Pérez Petit, a quien tengo el gusto de conocer desde hace más de 30 años. Pero si le parece, vamos a escuchar primero esta breve semblanza sobre nuestro invitado del día de hoy. Manuel Pérez Petit nació en Sevilla, España, en 1967. Es editor y escritor, periodista por la Universidad de Navarra y diplomado en Pedagogía en Lengua y Literatura por la Universidad Complutense de Madrid. Es también especialista en literatura comparada y un experimentado gestor cultural. Como periodista ha trabajado muchos años en varios diarios y publicaciones periódicas de España y México, en medios de Internet y de radio, este último en el que sigue ejerciendo su profesión. Es editor desde hace más de 30 años, habiendo tenido a su cargo, tanto en proyectos propios como ajenos, más de medio millar de ediciones de títulos de todos los géneros, algunos de autores muy reconocidos. En 2010, después de residir en España, luego Andorra y Costa Rica, decidió trasladarse a México y fundó Sediento Ediciones. Desde entonces ha dirigido diversos proyectos editoriales y culturales del ámbito latinoamericano y dictado conferencias en cursos y países de Europa y América desde hace 20 años. Ha sido profesor invitado en la Bluefields Indian and Caribbean University en Nicaragua, la Biblioteca de Yolotepec, comunidad indígena otomí de Santiago de Anaya, en el estado Hidalgo de México, lleva su nombre desde el 2011. En 2017 fundó la Casa Libros por Yolotepec y durante varios años ha residido en Pachuca, Hidalgo. Ya estamos listos con nuestro invitado. El día por cuestiones de logística, pues no pudimos reunirnos los tres en Pachuca, pero aquí estamos ya en este espacio virtual para conversar con Manuel Pérez Petit, a quien, como yo les comentaba, nos conocimos en la Universidad de Navarra, allá en Pamplona, en 1988, cuando los dos éramos estudiantes, Manolo de la licenciatura, yo hacía allí un programa de periodistas latinoamericanos. Y pues desde entonces, aunque nos dejamos de ver muchos años, nos reencontramos hace ya 3 años aproximadamente y pues nos da mucho gusto que estés con nosotros, Manolo. Bienvenido, muy buena tarde. Muchas gracias, Miguel. Saludos, Enrique. Qué gusto ¿Cómo estás, Manuel? saludarte. El gusto es para mí. Muchas gracias. Pues Oye, Manolo, pues decía yo en la introducción de este espacio, Manuel, que el oficio de escribir, ligado naturalmente al ejercicio de la lectura, siempre era una buena noticia. ¿Dónde es que encuentras en este camino, digamos, el, eh, el gusanito, no sé si fue una suerte de epifanía en algún momento que dijiste, esto es lo que quiero hacer, escribir, o cómo surge el interés por escribir? Bueno, yo he escrito desde siempre, o sea que no sé, yo sería incapaz de decir lo primero que escribí, no sé desde cuándo escribo, escribo desde siempre. Yo ya, bueno, en aquellos años en que conocí a Miguel,
Yo era como un poeta puro que medio volaba, ¿eh? Y bueno, pues no sé de dónde viene cada situación, de todas formas cada caso es diferente. Lo que yo recuerdo es que desde muy joven, y por ahí tenemos algunas fotografías, ojalá las pueda poner ahí la producción. Ahí estábamos Manolo y yo en la universidad, y desde entonces Manolo, pues yo lo conocí porque me invitó precisamente a un taller, a unas tertulias literarias, Eso es, ¿no? a la Y tertulia yo, del Liceo honesto, Navarro. exactamente, yo debo de confesar que yo realmente no estaba muy interesado en las tertulias, pero sí de conocer más gente y expandir mi círculo. Y pues ahí había compañeras muy guapas, andaluzas, vascas, navarras, catalanas, pues había un poco de todo, pero a raíz de las reuniones sí me fue interesando un poco más en la literatura. A Manolo desde esa época le gustaba mucho leer a Vallejo, a Lorca, a muchos otros clásicos. Y eran tertulias muy interesantes porque se leían fragmentos de estas obras y después se comentaban, había una interpretación. Y ya desde entonces Manolo escribía. Y tan es así que este libro que vas a presentar en Pachuca en los próximos días, el próximo 17 de mayo, que se titula Poesía casi completa, pues abarca precisamente un periodo que va de esa época, de 1983 hasta 1994. Manolo, cuéntanos un poco de este libro en particular y de la presentación que vas a tener en Pachuca. Efectivamente es este libro. A mí me pidió el editor de Cofradía de Coyotes, que es una editorial independiente del Estado de México, que le propusiera un libro para publicar. Y dije, bueno, pues llegó mi hora de empezar a publicar poesía, que hasta ahora había publicado, digamos, más esporádicamente, o libros, digamos, más compilatorios. Y entonces pensé en publicar mi primera poesía que yo pudiera recuperar y que además pues me pareciera que fuera más o menos digna, ¿no? Y así salió, llegó mi hora, poesía casi completa, 1983-1994. De algunos de estos poemas, a lo mejor tú no te acordarás, Miguel, tú eres testigo. Y es más, en aquellas tertulias y en otras eh, sentadas en el Café Faustino, o por Pamplona, o cuando viniste a Sevilla a visitarme y a conocer la ciudad y tal, Sí, a pasar ahí, seguramente pasamos ahí una Semana Santa muy una Semana interesante. Santa, posiblemente te leería yo algún poema o me escucharía leer algún poema De los que precisamente que están está ahí, ¿no? recogido en este libro, sí. Son tres series, son dos series poéticas de 20 poemas cada uno y un tríptico de, que va aparte de las series poéticas. Manolo, cuando hablas de poesía, digamos, la literatura española, y me refiero a la literatura española de España, ¿no? Tiene una tradición de poesía extraordinaria. Ya hablaba Miguel de Lorca, por ejemplo, o Miguel Hernández, por ejemplo, que es extraordinario, ¿no? Ujú. ¿Tienes algún referente que te haya servido de modelo, de inspiración para tu propia poesía? Bueno, o sea, no se puede escribir si no se lee. O sea, yo he sido siempre muy lector. En aquellos tiempos de la Universidad de Navarra, yo era un fanático de la obra de Rilke, un poeta de Centro Europa del último cuarto y el primer cuarto del siglo XIX y el primer cuarto del XX. Eh, eh, no sabía, claro, hay una tradición española de España muy potente, pero también la hay en Sí. América. En México hay la poesía en México es fabulosa. O sea, que bueno, en fin, el idioma español se presta mucho a la poesía porque es muy connotativo y tenemos 25, 20, hasta 30, en algunas ocasiones, sustantivos para referirnos a una misma cosa. Sí, claro. Tenemos una riqueza lexicográfica fabulosa y además nos podemos entender escribiendo de 25, de 50 maneras diferentes. Y eso es algo que hace que nuestro idioma sea, pues, bueno, sea sea diferente a cualquier otro idioma
que podamos, que Es una, podamos tener. es una semántica muy particular la del español. Sí, bueno, en general todas las semánticas de todos los idiomas son particulares, ¿no? Es cierto que para los hablantes de otros idiomas cuesta trabajo aprender español. No sé bien cuál es la causa, pero sí es verdad que tiene que ver con conectores, preposiciones, conjunciones, que el español tiene mucha riqueza. En el inglés no existen las preposiciones, por ejemplo. Sí. Eh, eh, en fin, no sé, no sabría decirte, ¿no? Ahora, Pero Manolo, por ahí va. antes de ir a nuestro primer corte, bueno, pues tú estudiaste, como ya decíamos en la semblanza, estudiaste periodismo también desde esos años muy jóvenes. Tú tenías interés ya de formar una agencia de noticias que hicimos con algunos Sí, colegas latinoamericanos cuando no había internet, cuando no había pues todo lo que hay hoy, ¿no? Y entonces la información se tenía que mandar vía telefax, ¿no? Que ya para algunos suena eso pues muy antiguo, pero fue un primer intento de una agencia latinoamericana. ¿En qué sí. momento, aunque no has dejado el periodismo del todo, en qué momento tu camino se va más hacia las letras y sobre todo a la revisión y a la edición, porque tú llevas muchísimos años editando libros en México y en España? Sí, bueno, yo siempre nunca dejé de hacer gestión cultural, editar libros incluso como periodista para terceros. Trabajé como periodista pues más de 15 años en España, básicamente, digamos en plantilla de redacción. Eh, Después nunca he dejado, como bien dices, de hacer algún tipo de actividad periodística y además no quisiera dejarla de hacer porque es algo que me da mucha vida y esa es la verdad. Hubo un momento determinado, en 2005, en que yo dije, me la voy a jugar. Y, eh, y empecé a dedicarme a la gestión cultural. De que trabajaba entonces como analista de mercados de renta variable en France Telecom en España. Y hubo una reestructuración de plantilla porque se adquirió otra empresa, en fin. Y yo dije, pues me apunto. Y con esa indemnización, pues me animé a dedicarme a la gestión cultural. Luego, 5 años más tarde, pues llegué a México y aquí ya me centré por completo en la edición de libros. Tuve una editorial, luego trabajé para otra, luego tuve otra y ahora pues estoy levantando Almuzara México acá, ¿no? Eh, o sea que fue algo como muy natural. En un momento determinado yo descarté una circunstancia que me permitía pues poder hacerlo, ¿no? Regresamos en esta conversación con el escritor español Manuel Pérez Petit, vecindado en México, particularmente allá en la ciudad de Pachuca, para que nos cuente cómo llega a México, por qué Pachuca, por qué Hidalgo. Volvemos con esto. Ya estamos de nueva cuenta en esta, por lo demás, muy interesante conversación. Manolo, decía Miguel antes de ir a un corte, ¿por qué México? ¿Por qué Pachuca? ¿Por qué México? Bueno, yo tenía unos íntimos amigos de mis padres que eran mis tíos mexicanos, que vivían en la del Valle. Yo vine por primera vez a México en el 91, también ahí coincidí con Miguel varias veces. En el 91 vine a México y pasé todo un verano en México. Y yo me quedé absolutamente fascinado, aunque yo de pequeño siempre había tenido cosas de México porque iban estos amigos a España, él español, ella mexicana, iban a España con bastante frecuencia. Yo tenía desde muy pequeño cosas de México en España. Bien, yo siempre amé este país, siempre leí sobre este país, siempre me interesó, siempre me interesé y nunca por la propia devenir de la vida, nunca se me ocurrió decir, no tenía como proyecto venirme a México. Pero a principios de 2010 dije, voy a ver si voy a ir de visita a México. Y me vine como de vacaciones, pero me quedé.
Me quedé ya, encontré aquí como mi lugar en el mundo, ¿no? Bueno, no sé, eso es un poco patético. Pero bien, o sea, quiero decir, yo soy mexicano por decisión personal y tarde o temprano espero tener la nacionalidad mexicana, ¿eh? Pero Pero soy habías ido a mexicano. otros, ¿conocías ya o habías ido a otros países de América Latina que te permitieran tener una decisión, digamos, más consensuada de quedarte en México o simplemente ya desde aquella primera visita en el 91 ya tenías más o menos vislumbrado esta situación, esta posibilidad? Desde el 91 yo sabía que si yo vivía fuera de España, era muy probable que terminara viviendo en México. Yo conocía Costa Rica, conocía Estados Unidos, tanto la costa este como la oeste, en fin. de- eh, y la verdad es que nunca me lo había planteado. Yo vine de visita, digo, qué ganas tenía de volver a pisar México, de volver a pasear. De repente, pues me quedé. O sea, dije, pues me voy a quedar. No me tomé mi vuelo de regreso y ya me busqué la vida, ¿no? Eh, mm, no, yo conozco otros países, pero eso, como, mira, todo amor tiene una parte irracional, visceral, ¿no? Eso lo sabemos todos. No sé, pues es una querencia por este país, un amor por este país, un deseo de estar en este país y que es mío también, ¿no? Manolo, No, eh, México tiene determinadas riquezas que son reconocidas dentro y fuera de nuestro territorio. Una de ellas es la cantidad de escritores, mujeres y hombres que hay en el país y que han alcanzado niveles extraordinarios. Hay un premio Nobel de literatura, García Márquez, pero hay otros que han ganado premios en España, el Príncipe de Asturias, en fin, cualquier cantidad de... Esta semana una escritora ganó, por el cierto, el Pulitzer de Pulitzer. novela. Sí, Cristina Sí, Rivera Cristina Garza, Rivera no, Garza. ganó el Pulitzer de Memorias. De memorias, memoria o biografía, claro, Sí, 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 sí. no, el Invencible Verano de Liliana, que es un de libro que se Liliana. adentra en el De su feminicidio hermana. de su hermana, precisamente. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, yo te preguntaría a propósito de esto, Manolo, si hay algún escritor mexicano eh, pues que te haya cautivado particularmente, ¿sí? Novelista, ensayista, poeta, ¿no? Que duda cabe. ¿Hay alguno que te haya impactado particularmente? Bueno, desde Sor Juana hay muchos que me han impactado particularmente. O sea, yo distingo, o sea, hay autores con sus obras completas y hay libros en concreto. O sea, eh, Muerte sin fin de Gorostiza es una obra maestra al nivel de cualquier obra de de la literatura universal, la obra poética de Paz, pero también la ensayística y no digamos Alfonso Reyes, ¿no? Eh, pero por ejemplo, pues Pedro Páramo, eh, Juan Rulfo, con dos obras se consagra como un grande de la literatura universal, Sí, una sí, novela y un por libro de dos. cuentos. De Pedro Páramo y Enano Hay, en Llamas. hay una gran literatura mexicana eh, que destaca en el contexto de la literatura en general en español. Pero no solamente eso, México tiene 69 lenguas cooficiales y en México se hablan más de 350 variantes lingüísticas. Eso hace que una mayoría de la población, a veces no nos damos cuenta, es bilingüe y a No, veces hasta y fíjate, trilingüe. Bilingüe, claro. fíjate, Manolo, Y hay una una gran cosa que es muy riqueza cultural, interesante. precisamente. Claro, y eso da un nivel cultural que el día que los mexicanos nos lo creamos, perdón, de emplear la primera persona, el día que los mexicanos nos lo creamos, México no tiene sentido que tenga solo un premio Nobel, tendría que haber tenido por lo menos dos, quizás tres, pero bueno, Bueno, no importa el premio podríamos, Nobel. así como tú te asumes como mexicano, también García Márquez lo hacía, ¿no? Y además, pues, igual que tú, Sí, decidió venirse a vivir a México, hacer su vida en Álvaro México. Mutis, Miguel Álvaro Mutis también. Fernando Vallejo, por ejemplo, Vallejo, otro escritor no, colombiano viviendo en México. O Tito sea, Monterroso,
Augusto Monterroso, guatemalteco, ¿no? guatemalteco, el creador del cuento más breve. Cuando Yo te quería, despertó, sí, el dinosaurio el seguía ahí. dinosaurio aún seguía ahí. Sí. Yo te quería preguntar Sí. algo, Manolo. Hay muchas formas de la poesía, ¿no? Ajá. Por la propia métrica, en fin, ¿no? Recordaba yo los haikus de este mexicano que los trajo a nuestro país en la época del modernismo. Eh, y yo te preguntaría si hay alguno, me refería a José Juan Tablada, si hay alguna forma de la poesía que a ti, en prosa, en verso, que a ti te gusta desarrollar más. Mira, no lo sé, nos pasa a los periodistas, que también somos colegas en ese rubro, nos pasa que nos damos cuenta muchas veces que un texto te pide un género. Ujú. Puede O ser, sea, sí. tú no dices, voy, o sea, a lo mejor una entrevista la tienes que hacer como una crónica o como un reportaje, y a lo mejor un reportaje, o sea, no, Entiendo. O sea que no está intuitivamente, No eres dueño de predefinido. la forma, ¿no? Digamos, el poema se construye claro, solo, el texto te pide su género, te pide su forma. Sí, se construye eso. solo. No, lo construyes tú con muchísimo esfuerzo, con muchísima voluntad, porque escribir no es una tarea que No. sea divertida ni Es cómoda, decir, pero la propia idea va moldeando la sí, forma en que lo tienes que expresar. intuitivamente tú te das cuenta de que un texto necesita, por ejemplo, dos carillas, y que otro texto con tres cuartos de carilla va más que listo. ¿Por qué? Pues Pues no, hay o algo sea, ahora intuitivo, después te precisamente das cuenta que funciona. eh, el escribir, y sobre todo escribir para publicar un libro, una novela en cualquier género, pues implica un reto mayúsculo, para muchos dicen que es un temor el exponerse a la página en blanco, ¿no? Y cómo empezar. Y por eso yo creo que algunos no nos atrevemos a hacerlo, porque escribir no Pero es fácil. podéis, Parece ser que cuando ya lo hiciste la primera vez y le agarras el gusto, pues lo puedes hacer con mayor facilidad. Y de hecho, también parte de tu carrera, parte de tus actividades, tienen que ver con la impartición de talleres para escribir. ¿Cómo hacer, cómo lograr que la gente pierda ese miedo para escribir y sobre todo para escribir de manera congruente o de manera atractiva para los demás, ¿no? sí, bien, cada caso es diferente. Aquí también cada caso es diferente. Mira, yo soy de los que piensa que todo lo que tiene uno es para darlo, y todo lo que es uno es para darlo. Hay mucha gente que quiere escribir, pero que no sabe cómo afrontar eso, la página en blanco, tal. Hay personas que escriben, pero que le falta rigor, que le falta dedicación, que le falta... y bueno, pues es que ahí cada asunto es diferente. Yo llevo muchos años desde España, llevo 20 años impartido talleres, cursos de muchos tipos, pero básicamente de escritura y de creatividad y de la De, literaria de hecho, y aquí tal, particulares y podemos pedirle a grupales. producción que nos ponga en pantalla estos cursos, estos talleres que promocionas y que son en línea y que son muy interesantes y me alcanzan ser muy ricos, porque yo he visto que participa precisamente argentinos, colombianos, ¿Mm? uruguayos, chilenos, y como es a distancia, cualquiera puede participar y además de lo que puedan aprender con tu guía, pues también se va uno retroalimentando de las personas que participan de otras nacionalidades. Claro, claro. Eso, sí. Sí, bueno, es que, o sea, escribir no es fácil, es un oficio, ¿eh? Pero lo mismo que el periodismo es un oficio. El primer día no tienes soltura no tienes el ojo, la madera se tiene, pero hay que desarrollarlo. Y siempre si se tiene afán de mejorar, si uno duda y si uno se plantea cómo lo puedo hacer de otra forma, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo cambiar, pues al final va uno desarrollando
pues todo un trabajo que tiene sentido, ¿no? Y claro que aprende uno muchísimo de alumnos, a la vez que está pues intentando orientar, ayudar, tutelar, eh, pues lo que mm, la gente pues, con su voluntad pues va haciendo. Sí, he tenido y tengo alumnos de muchos países por la ventaja de lo virtual, ¿no? Pero si no, pues también los he dado presenciales. Pero ahora parece que tiene más sentido darlos virtual. Mm. Manolo, dime una cosa. ¿Cuál dirías tú que es la responsabilidad social de los escritores? Bueno, Dejamos la respuesta para después del corte. Tenemos que ir a una nueva pausa, se está yendo muy rápido el programa, lo cual es un buen síntoma de que es una charla interesante y agradable. Ojalá también lo sea para usted. Vamos a una pausa y enseguida continuamos. Ya estamos de nueva cuenta con usted aquí en Hidalgo y habíamos dejado una pregunta pendiente. Manolo, te preguntábamos a ti en un corte que, en tu opinión, ¿cuál era la responsabilidad social de los escritores? En general, de bueno, los o hombres de sea, cultura. en general, yo creo que la misma responsabilidad social de cualquier profesionista, que es hacer las cosas bien. Hacer las cosas a conciencia, ¿no? De los escritores, de los periodistas, pero también de cualquier otro profesionista, de cualquier otra persona que desarrolle cualquier oficio. En nuestro caso, nosotros tenemos un oficio emparentado, el periodismo, la escritura, tal, emparentado porque tiene en común el lenguaje, sea escrito, sea oral, eh, tienen en común el lenguaje. Nosotros tenemos una responsabilidad inmediata y es utilizar correctamente el lenguaje, ¿no? Que menos que eso. Sobre todo porque por la influencia de escritores y de medios de comunicación, pues las personas pues se dejan llevar en su uso del lenguaje. Y entonces, Además, pues, además ujú. del lenguaje como herramienta común entre escritores de diversos géneros y periodistas, ¿qué otras relaciones encuentras o por qué para muchos es hasta cierto punto fácil o es un camino definido el transitar del periodismo a la literatura? Bueno, también forma parte o sea, quiero decir, si uno lee bien, va a escribir bien. Y si uno, en todo caso, si uno lee, va a poder escribir. No se puede escribir si no se lee, aunque sean revistas. O sea, hay que leer. Hay que leer para poder usar el lenguaje, para poder... El camino, mira, hay mucha gente, por lo menos en nuestra época, no sé si hoy, pero es posible que también. Hay mucha gente que estudiaba periodismo porque quería ser escritor. O sea, en el subconsciente colectivo general de la gente hay una vinculación entre el periodismo y la escritura. Pero también ¿Eh? hay muchos vasos comunicantes, Manolo. Sí, sí, sí que lo hay, pero son dos oficios diferentes. Ah, sí, claro, Porque el diferentes. periodista tiene la responsabilidad de informar con veracidad, con honestidad, o sea, tiene esa responsabilidad social en relación a la gente. El escritor o sea, una característica de un buen escritor es que sepa mentir. Las grandes novelas, o sea, pues son obras de ficción. Esa ficción, que es una mentira, es una recreación, claro que uno escribe de lo que sabe, de lo que ha vivido, de lo que viven otros y se ha enterado, lo ha asumido como propio para poderlo llevar a sus obras. Nadie crea de la nada. ¿Eh? Pero en realidad una novela es una mentira que tiene la virtud de ser comunicable y que se puede uno reconocer en ella y que por lo tanto pues se convierte en una verdad, ¿no? Común. Es una responsabilidad diferente, ¿no? Pero el paso del periodismo a la literatura es bastante común, no al revés, no de la literatura al periodismo. Bien, es verdad que el periodismo tiene unas características que exige un ritmo, que exige una rapidez mental que la literatura no tiene por qué exigir, ¿eh?
Claro, ahora yo lo ampliaría no solo al periodismo, sino a la comunicación en general o a los que estudian Ujú, comunicación, ¿no? Por ejemplo, te sí, pongo un ejemplo que conocemos muy bien, Enrique y yo, que es el de mi queridísimo compañero y amigo Guillermo Arriaga, quien hace no mucho ujú, obtuvo el premio Alfaguara de novela por Salvar al Fuego. Y Guillermo, igual desde que éramos estudiantes, él le gustaba mucho escribir y escribía para Novedades, una sección infantil, y luego empezó a escribir sus primeras novelas que con los años se llevaron a la pantalla. Y después ujú. recordemos que también pues es un escritor, no un guionista, que a él no le gusta mucho la palabra, de varias de las obras pues más conocidas de González Iñárritu, ¿no? La de eh, Amores Amores Perros. Perros, 21 gramos, Babel y otras que hizo ahí, Los tres entierros de Melquiades Estrada, en fin. Y bueno, Ujú. pues Guillermo hoy es un escritor muy consagrado, incluso ha sido nominado al Oscar por sus trabajos literarios para, para el cine. Entonces también habría un paso no obligado, pero sí una correlación entre los periodistas, los escritores y la producción o llevarlas a la pantalla grande. Digo, hay muchos ejemplos, Enrique, de grandes escritores que han llevado sus obras precisamente a la Bueno, pantalla. fíjate, se me ocurre ahorita Mario Puzo con El Padrino, Margaret Mitchell con Lo que el viento se llevó, Friedkin con El Exorcista, es decir, hay, Bueno, Jerzy Kosinski con la de Been There, esta película maravillosa Desde el Jardín con Peter Sellers, o claro, podemos claro, hablar claro, recientemente de Dan Brown y toda esta trilogía del Código sí, Da sí, Vinci, de Ángeles y Demonios, en fin. de- Pero fíjate que también hay una cosa que tienen mucho en común, Manolo, que es la investigación, ¿no? La investigación de campo, la psicología, la creación, el desarrollo de personajes, ¿no? Tanto en un Ujú. reportaje, porque los que somos periodistas, y eso me lo enseñó Juan Ruiz Gili, con quien trabajé muchos años en 60 Minutos, decía un periodista, o en mi caso, y me dijo, yo salgo y hago una especie de casting mental y veo muchos personajes o mucha gente que está en la calle, pero no me voy con el primero, sino que busco aquel que tiene ciertas características muy particulares y que va a llamar la atención, que pueda ser recordable para la audiencia, porque lo contrario, pues sería un personaje, entre comillas, que pasaría completamente desapercibido. ¿Cómo ves tú esta apreciación? Sí, bueno, hemos empezado poniendo ejemplos de obras literarias, sería una lista interminable llevadas al cine, ¿no? Sí, Eh, el guión de cine es un género también literario, pero técnico, ¿eh? Eh, y a mí me parece pues que o sea, el que se ha dedicado y ha vivido de eso es porque ha trabajado mucho, por lo menos 8 horas diarias durante toda su vida, ¿no? Y hay que tener pues condiciones, pero sobre todo lo que hay es que prepararse continuamente, ¿no? O sea que a mí eh, en ese sentido, pues es una envidia. Yo nunca me he dedicado específicamente a escribir, aunque ha habido dos cosas que siempre he hecho, sea cual sea mi circunstancia y Leer. haya estado donde haya estado, es leer y escribir, pero nunca he sido un escritor profesional en el sentido de que he dedicado mis horas a escribir, sino que he ido escribiendo porque quería, conforme iba pudiendo, ¿no? Sin una dedicación, digamos, exhaustiva. hay, yo creo, como decía un paisano tuyo, ¿no? Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia, eh, Ujú. yo creo que hay momentos en los que se hace necesario para quienes tienen esta necesidad bueno, perdón la reiteración, esta necesidad de escribir, se hace Sí. necesario ejercer el oficio, ¿no? De escritor. Bueno, al Por final es un algo. vicio. Al final Sí. es un vicio. O sea, yo, por ejemplo, pues colaboro con una revista de fomentar la lectura y antes escribía pues 3 artículos a la semana y ahora escribo pues 3 artículos al mes. Miguel lo conoce, ¿no? Y la verdad que me siento mal. La verdad que me siento mal. Yo he hecho en falta no escribir 3 artículos a la semana, que era una exageración por mi parte. Sí he hecho en falta cada vez. O sea, yo para escribir una planilla, o sea, una carilla de hoja, necesito
al menos 3 horas para poder cerrar una carilla de un artículo. Por lo Claro, menos y es que tres horas. El día que voy rápido. se necesita mucha disciplina, ¿no? Y se Claro. necesita ser constante. A mí me cuesta mucho trabajo escribir, con todo y que muchos años como reportero, investigador en Televisa, pues tenía que escribir reportajes o documentales de 1 hora que me llevaban más de un mes, ¿no? Aparte de la investigación. Y escribir, por ejemplo, mis editoriales para la televisión los domingos, que son de 2 minutos, 2 minutos y medio, me lleva a veces 4 o 5 horas, ¿no? Porque entre más cortos son, es más complicado. Pero a mí me cuesta mucho trabajo escribir. Enrique es un gran lector, sé que está escribiendo por ahí memorias y demás, pero Bueno, habrá que hablar, ¿eh? a mí me va mejor hablar que escribir, ¿no? Los que somos de medios electrónicos, radiofónicos, televisivos, pues se nos da mucho más, con mayor facilidad el hablar que el escribir. No sé tú qué piensas al respecto, Enrique. No, yo creo que sí, uno va adquiriendo, como decía al principio Manolo, cuando hablaba del oficio del periodista, del oficio del escritor, ¿no? Al final tienen digamos, estos vasos comunicantes de los que hablábamos, porque habría que recordar que el periodista eh, era 100% un hombre con un oficio en el que tenía que tener unas habilidades para escribir. No había ahora soy reportero de radio o de televisión o de redes. Antes el oficio era solamente escrito, Miguel. Muchos, muchos, muchos años, ¿no? Entonces había una gran destreza, conocimiento de la escritura, de las reglas, Cultura general, además, ¿no? Porque y era, claro, un bagaje cultural que generalmente se daba de manera natural, porque, a ver, no había esta frivolidad de pronto de querer escoger una carrera, ¿no? Ligada a la escritura eh, por el gusto solamente de satisfacer tu necesidad de escribir. Hoy hay mucha vanidad alrededor de estas carreras porque sales en la tele, porque sales en el radio, en las redes, te vuelves a lo mejor un personaje, un influencer, en fin, ¿no? Pero quienes abrazaron esta carrera por la necesidad de escribir o de comunicar, pues se da de manera natural el tema de la lectura, Miguel, porque forma parte importante del propio quehacer. sí, de hecho, Sí, ahorita pero recordaba, perdón, a Jacobo Zabludovsky, que Jacobo nos decía, pues en este negocio hay que leer hasta la caja de las aspirinas, ¿no? Para saber de qué están claro, hechas y qué es lo que El ácido tienen. acetil salicílico. Así exactamente, y entonces eso es lo que te va formando, ¿no? Lo que te va desarrollando. Y insistimos, si la gente no habla bien, es muy difícil que pueda escribir correctamente, ¿no? Porque ya La tiene gente habla como lee Miguel. muchas deformaciones, muchas muletillas, etcétera. Vamos a hacer una nueva pausa, Enrique Manolo, y al regreso, pues quisiera retomar un poco la presentación que vas a tener en Pachuca el próximo 17 de mayo para invitar a la gente ok, y que nos hables también, pues, por qué decidiste vivir varios años en Pachuca. ¿Te parece? muy bien. Una pausa y Estamos. volvemos. Ya estamos de regreso, Enrique, conversando con el escritor, periodista y editor Manuel Pérez Petit. Decíamos que va a presentar su libro, Llegó mi hora, el próximo 17 de mayo. Cuéntanos un poquito de esta presentación, quién lo organiza, quiénes participan, y también cuéntanos porque, bueno, ya nos hablaste de que veniste a México, que era un sueño que habías tenido durante mucho tiempo desde adolescente, pero ¿por qué escogiste Pachuca? Cuéntanos un poco de esto. Bueno, yo no conocía Pachuca, claro. Yo conocí Pachuca cuando fue en 2011. Ya estaba yo viviendo acá en la Ciudad de México. Fui a un evento literario
en fin, y después no volví, o sea, a Pachuca, luego no volví hasta la Feria Universitaria del Libro de 2013. ¿Eh? Siempre, bueno, yo no sé, le he tenido un cariño a Pachuca especial. Todos los años he ido a Pachuca varias veces y cuando comenzó la pandemia, yo tuve miedo. Bueno, tuve miedo, no miedo, pero dije, uy, nos van a confinar en la Ciudad de México. ¿Y qué hace uno en la Ciudad de México encerrado en un departamento sin poder ni siquiera salir? Dije, pues busqué. Y encontré un departamento en la colonia Morelos, muy modesto y muy grato, y me fui a vivir a Pachuca. Loco de contento porque allí tengo buenas amistades y además tengo una vinculación con el estado de Hidalgo desde antes, porque he dicho que conocí Pachuca en 2011 y la conocí entre otras cosas porque, bueno, en Santiago de Anaya, en una comunidad de Santiago de Anaya, en Yolotepec, sobre la México Laredo. Participé en un encuentro, en un festival literario, he participado en varios, en Tizayuca, en, en Tulancingo, y ahí en Santiago de Anaya, le pusieron mi nombre a una biblioteca, a traición, porque a mí me lo habían dicho, yo dije, "No, yo qué pinto aquí con una biblioteca, a mi nombre en una comunidad autónoma, ¿no?". Dije, bueno, entonces eso me comprometió mucho con la tierra. Y eso fue el 2 de julio de 2011. ¿Eh? Y bueno, pues yo pues tenía muchas amistades en general en todo el estado y en Pachuca en particular. Y, y entonces pues puestos a salir de la Ciudad de México, mi primera opción era Pachuca. Y la verdad pues que pasé la pandemia, disfruté mucho de la ciudad, ¿no? Y o sea, si me iba de la ¿Y Ciudad de qué México, me iba a Pachuca. literaria, periodísticamente, qué te ha aportado la ciudad de Pachuca o el estado de Hidalgo en general? Desde el punto de vista literario, mucha paz, mucha inspiración, mucha... Desde el punto de vista periodístico, yo estuve colaborando con la División de Extensión de la Cultura de la Universidad de la UAH, eh, y estuve haciendo un programa con el licenciado Marco Antonio Alfaro Morales, que es el coordinador de Extensión de la Cultura, en Radio Universidad, que era un programa de entrevistas. Lo estuve haciendo durante cerca de 2 años, estuve colaborando con la universidad, básicamente eso, con Extensión de la Cultura, con la Feria Universitaria del Libro durante esos 2 años. Fue una gran experiencia con la que yo no contaba, porque yo me iba pues sin tener claro qué iba a hacer, aparte de lo que siempre hago, ¿no? Y que tenía un proyecto editorial y que daba mis cursos y que en cierto modo pues podía vivir donde quisiera. Y la verdad pues que me alegré de haber elegido Pachuca. ¿Cómo está la presentación de tu libro, Manolo? Cuéntanos. Bueno, pues mi libro se presenta el viernes 17 a las 7 de la tarde, creo recordar, sí, en la Casa del Periodista y las Artes que está en el Parque de la Colonia Morelos, detrás del mercado. Junto a la creo que es secundaria o es escuela, no lo sé. Pero bien, está organizado por el Instituto Municipal para la Cultura, y en la presentación del libro pues va a participar Marisa de Santos, que es una escritora española radicada en México, bueno, radicada en Pachuca hace más de 30 años, que es una gran novelista y que es también una personalidad del ámbito cultural pachuqueño, ¿no? Y así, pues un evento muy sencillo, en el que, bueno, pues hablaremos de Llegó mi hora. ¿La entrada es libre, Manolo? Sí, la entrada es libre, y espero que sea pues una tarde muy, muy grata. Espero que sea el viernes. eh, La verdad es que el Instituto Municipal para la Cultura se ha portado muy bien. Bueno, yo conocía a la gente de ahí, ¿no? Ah, y entonces, pues pregunté, oye, ¿y se puede presentar aquí el libro? Y ya todo se organizó, ¿no? Eh, Oye,
y ¿Y muy bien. cómo ves actualmente la promoción, la difusión, el apoyo cultural que se da en el Estado? Si es que lo conoces, ¿no? Tanto para los Sí, escritores, a través de becas para los estudiantes, a través de la promoción literaria, la impresión, etcétera. bueno, son varios rubros a los que me apuntas, ¿no? O sea, a los que tú apuntas. En cuanto a ayudas y becas, yo creo que básicamente funciona y funciona bien. En cuanto a la promoción cultural, yo creo que hay una parte que es de impulso por parte de las instituciones públicas, que no solamente es la universidad, que indudablemente hace una gran labor cultural, sino también eso, pues los grandes ayuntamientos. El hecho de que Hidalgo tenga varios pueblos mágicos ayuda también mucho al desarrollo cultural. Y no hay que olvidar que tenemos en Huasca de Ocampo, es el Ocampo, pueblo sí. mágico más antiguo El primero de de todos, así es. México. El primero de Exacto. todos fue Huasca, Ahuasca o Huasca. Siempre me... Los españoles tenemos muchos problemas para pronunciar ciertas palabras mexicanas. Pero bien, pero está Real del Monte, o sea, la cercanía de Pachuca. Pachuca tiene una gran historia, ¿no? Pero su origen es muy modesto. Era poco menos que el extrarradio, la gente que no cabía en Real del Monte y en Mineral del Chico, que se fueron instalando en la ladera de la montaña, ¿no? Y por eso el centro tiene muchas cuestas y el resto de la ciudad no. No, o sea, yo creo que siempre se puede hacer más, yo creo que se hace bien, hay iniciativa, faltan librerías en Pachuca, hay centros culturales privados y públicos, eh, se ayuda a la edición regular, hay y la riqueza lingüística y étnica que tiene Hidalgo es absolutamente, que va un poco de la mano de la riqueza gastronómica, es absolutamente brutal. Y qué interesante, pues que alguien de fuera nos lo venga a recordar. Así es que, bueno, sirva también este espacio, por lo demás muy agradable, con Manolo, para recordar todas las ventajas y las bondades que tiene el estado de Hidalgo y pues de manera muy sustantiva, porque lo vivió aquí Manolo, la capital, ¿no? Entonces creo que nos Sí. estamos acercando al final del programa, Miguel. Sí, así es, pues un programa muy interesante donde hemos hablado de literatura, obviamente de periodismo, de libros, de editoriales, del potencial que tiene el estado de Hidalgo, no solo en la lengua que hablamos todos, sino en las lenguas indígenas, ¿no? Por todo este acervo cultural que es muy rico, que ojalá se apoye más, se promocione más, porque yo creo que es muy importante conocer a través de la literatura, obviamente después traducida al español, esta sensibilidad que tienen los pueblos indígenas y sobre todo esta conexión que tienen con el medio ambiente, con sus recursos naturales y sobre todo las experiencias, las vivencias que tienen en sus comunidades, ¿no? En su día a día, que pues es muy distinto al que tiene una persona en las zonas urbanas, Enrique. Así es que pues me parece que ha sido una charla muy interesante. Manolo, agradecerte, desearte mucho éxito en la presentación de tu libro, que, que este esfuerzo poético de nuestro invitado de hoy pues pueda tener un lugar ahí en sus libros, en sus stands, en su buró. Recuérdanos, por último, Manolo, de nueva cuenta el día de la presentación. Viernes 17, la Casa del Periodista y las Artes, y el Arte, perdón, que está en el Parque de la Colonia Morelos, a 2 cuadras de la Avenida Juárez, a 2 cuadras de Abasolo, o sea, ahí a mitad de camino, muy céntrico, de muy fácil acceso, a las 7 de la tarde. Así llegamos al final de una emisión más de Hidalgo hoy. Esperamos que haya sido de su interés y sobre todo pues ir diversificando los temas de la agenda que semanalmente tratamos en este programa. Sí, decía yo al inicio de este espacio que hablar de libros, de literatura, del oficio de escribir, siempre era una noticia buena, una noticia importante, porque finalmente los libros nos acercan.
Y yo le agradezco, por supuesto, a nuestro invitado y a quien nos acompañó en este espacio de Hidalgo hoy, esperando pues que haya sido un programa diferente y que haya sido un espacio agradable, que hayan disfrutado, porque qué duda cabe que la lectura es una actividad de enorme gozo, Miguel. Así es, Enrique, pues muchas gracias por su atención y lo esperamos aquí la próxima semana en una emisión más de Hidalgo.